Abundante en la vida de todos nosotros, hermanos. Me corresponde testificar del trabajo realizado por nuestro Señor en la nación de Granada. Decirles que a la nación de Granada fuimos 2 mujeres. La única mujer de la nación de Cuba es quien les habla, Anita, Ana Cedeño, pastora que ejerce por la gracia de Dios en el municipio Bayamo, provincia Granma, y que también fue acompañada por la hermana Daniela Medina de la Nación de México. Dígame. Sí, la única mujer de Cuba que fue, como me dice el pastor Arnold, sí. Gracias a Dios por eso, porque realmente Él lo permitió así. Porque todos conocemos de que no estaba concebida que fuera yo la que fuera al Caribe. Y realmente Dios lo permitió así y sucedió. Entonces, lo primero que debo de hacer en esta tarde es darle las gracias profundamente a Dios, porque Él fue quien hizo todo lo que en Granada sucedió. Nos usó como sus instrumentos para que nosotros testificáramos del Evangelio en las calles y en las iglesias a donde Dios nos guió. Y por segundo, darle gracias a todo el pueblo santo de Dios, a todos los hermanos que en todas las naciones Dios ha llamado y ha escogido y que creen en el Evangelio, que Jesús es el Cristo, porque colaboraron de muchísimas maneras y de muchas formas para que esta obra que Dios hizo pudiera materializarse no solo en Granada, sino en todas las naciones del Caribe y en todas las naciones de la tierra. Mucha oración, mucha finanza, mucho mensaje, mucho apoyo de todo el pueblo santo de Dios. Agradecerle infinitamente porque realmente nos estuvieron apoyando todo el tiempo que estuvimos en la nación de Granada. Decirle que salimos de aquí, de Cuba, el día primero. Realmente para mí aquello era increíble. No domino el inglés y era una preocupación muy grande saber cómo yo iba a llegar a esta isla. Y afortunadamente Dios nos sorprendió en el aeropuerto de Panamá, porque allí nos encontramos con el intérprete Martín Paco, que es el intérprete que le correspondía al pastor José Raúl, y yo me preocupo rápido, digo, y bueno, ¿y dónde está mi intérprete? Y le comienzo a preguntar y él me dice, no, Daniel está por ahí ya. El alma me volvió porque yo dije, bueno, llegar a Puerto España sin intérprete, eso es un fenómeno, no sé inglés. Y entonces ahí Dios, podemos ver que hay imágenes ahí en el aeropuerto cuando llegamos y nos encontramos todos ahí. No están ahí. No aparece ahí. Pero bueno, sí están las imágenes. Que todos los que íbamos de Cuba nos encontramos con nuestros intérpretes allí en el aeropuerto de Panamá y fue un gozo, fue una alegría tremenda porque ya cada uno iba con su intérprete. Al llegar al aeropuerto de Granada, Daniela y yo, 2 mujeres, maleta en mano, 10 de la noche, solitas. No teníamos contacto, Dios no nos guió ahí a través de contacto porque hubo un primer contacto que el cual se retractó diciendo de que se había enterado que nosotros teníamos una doctrina extraña en cuanto a la oración y al ayuno y que él no quería problemas en su país y realmente se retractó de ayudar al avance del reino de Dios en esa nación. Pero bueno, allí sucedió un dilema entre los taxistas porque nadie conocía la dirección de la renta que la hermana Daniela había ya reservado por internet. Daniela es una joven, yo también le doy gracias a Dios por eso, porque en todo este tiempo en que me ha estado usando, trae a mí personas muy jóvenes. Daniela tiene 25 años de edad, una muchacha muy capaz, muy ingeniosa, y bueno, llegó el momento en que apareció un taxista allí, se brindó ya para llevarnos porque nadie nos quería llevar. Definitivamente él cogió un teléfono y empezó a buscar la dirección de la renta. Y así fue por todo el camino, parando el taxi, hasta tanto pudo comunicarse con Anthony, el que nos renta la casa donde estábamos allí, o donde estuvimos todo el tiempo. Pero realmente nosotros no queríamos estar en aquella casa.
porque había tremenda loma, porque todo casi estaba oscuro. Y salimos al día siguiente en busca de una renta que nos acercara más a donde había más población, más personas. Pero Dios no lo permitió. Dios nos contactó con un maestro de Granada, buscó como 4 rentas, pero ninguna nos fue posible. Y yo le dije a Daniela, que cariñosamente ya yo le digo, Dani, Dios nos está hablando. Dios no nos quiere aquí, Dios nos quiere allá. Y decidimos irnos para allá. Y entonces Dios al día siguiente nos llevó a una iglesia. Nos fue guiando primero a las iglesias en busca de los pastores. Pero como ya los hermanos han dicho, la mayoría de iglesias están cerradas, a menos que no sea el día del culto. Pero de todas maneras nosotros insistimos y visitamos 8 iglesias, 8 denominaciones que le compartimos y que le testificamos el evangelio. Visitamos varias ciudades. Hay 6 ciudades que tiene la nación de Granada. Decirles que esta nación tiene características en cuanto a la geografía muy, pero muy peculiares, que es bueno que todos los conozcamos esas características. Es una nación de muchas lomas, carreteras muy estrechas, las personas apenas caminan por las calles, las construcciones de las casas están generalmente encima de lomas, que se pasa trabajo para llegar a las viviendas donde están los moradores de esta ciudad. Y entonces ya nosotros nos dedicamos a caminar por las calles. Hay varias fotos que ilustran cómo vamos Daniela y yo por las carreteras, prácticamente nos vemos ella y yo sola. Cuando llegamos aquí a una de las iglesias, no hay ninguna de esas, bueno, esa es la última ya. Ahí está el pastor Lorey Dominique. Cuando Dios nos guía a esta iglesia, estaban en un culto y nos hicieron pasar muy amablemente allí. Le compartimos, terminando allí al pastor, le compartimos también a un congregante llamado Neyal. En inglés no lo sé decir muy bien, pero bueno, es más o menos así. Neyal, que es una de las puertas que quedó abierta en la nación de Granada, porque este congregante nos ayudó de diferentes formas allí en esta nación. Lo primero es que cuando asistíamos al culto por la noche, no teníamos quien nos subiera a la loma, porque estaba oscuro. Los taxis nos llevaban hasta la parada, pero de ahí para allá había una loma y estaba distante la casa y oscuro. Y este congregante se brindó en varias ocasiones y nos llevó después de los cultos a esta casa. El día de la independencia de Granada, cuando Daniela y yo dijimos, no podemos quedarnos aquí dentro de esta casa, tenemos que salir a testificar del evangelio. Pasamos por las calles y le testificamos a unos hombres que habían allí, empezaron a burlarse, estaban tomando, estaban fiestando. Pero Dios permitió que nos encontráramos a Neyal. Y Neyal, en una de las fotos está también donde él aparece y nos dice que si le permitíamos llevar a sus niñas, él nos iba a llevar a un lugar donde realmente podíamos testificar del evangelio. Y así lo hizo, buscó su auto y nos llevó al estadio, donde había una gran fiesta y había un desfile militar más tarde. Y mientras que las personas se dedicaban a fiestar, a comprar, porque habían varias tiendas de venta, bebida, música, nosotros en todas las tiendas testificando el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Salimos después a la entrada del estadio y a todas las personas que pasaban por allí, nosotros le testificábamos el evangelio, que Jesús es el Cristo. Entonces, de manera muy general, fuimos a 11 pastores, que algunos reaccionaron diciendo de que ellos sí conocen el evangelio de la Biblia y que eso es lo que ellos predican. Otros reaccionaron diciendo de que eso no le hace falta, porque realmente ese evangelio hay que predicárselo a personas que no se congregan, como el reverendo Stanford. Él dijo que realmente eso él no lo necesita, ni su congregación tampoco, porque eso es para las personas que no se congregan. También fuimos a la iglesia católica donde estaba el padre sacerdote, Martin. Martin también casi nos bota de allí porque dijo que iba a discutir con todo aquel que allí no fuera creyendo que María es la intercesora y que nosotros tenemos que seguir al Papa como sucesor de Pedro. Y realmente también nos botó de allí. Pero testificamos a más
de 450 personas, es decir, casi unas 500 personas le testificamos el Evangelio de la Biblia. Y en el caso del pastor Lorey Dominique, ese pastor siempre dijo que él necesita el Evangelio, que él no tiene el Evangelio. Pero no vimos, después que le testificamos y después que lo citamos y estuvimos con él, Daniela y yo y el congregante Neyal también, no vimos una reacción característica de alguien que necesite el Evangelio. Y no somos nadie para juzgarlo, porque Dios es el que da el crecimiento. Pero no vimos que él se manifestó después de esto de una manera digna. Sí nos pidió que le compartiéramos a su congregación esta palabra, pero después de esto quedó así. Él nos cedió el púlpito el domingo siguiente y le compartimos a más de 100 personas que se congregaban allí en esa congregación que es pentecostal. También fuimos ya como los demás equipos, nos comenzaba a doler el corazón ya, porque era el día 14. Y entonces nosotros decíamos, ¿cómo va a ser posible, Daniela, que ya casi al irnos, que Dios nos haya traído aquí? 14 días llevamos ya y que no hemos encontrado realmente a la persona que dé la vida para salvar a Granada. Eso nos dolía profundamente, no porque nosotros fuéramos nada, sino porque nos dolía en el corazón haber estado allí tantos días y que no quedara la persona. Bueno, entonces oramos, compartimos la palabra. Recuerdo que fue 1 Corintios 3 del 5 al 8. Aquí nadie es nada, ni el que planta, ni el que riega, el crecimiento lo doy yo. Bueno, Daniela, vamos a seguir aunque no aparezca nadie, vamos a bajar la loma y vamos en sentido contrario. Y nos fuimos en sentido contrario a donde siempre habíamos ido. Caminamos muchísimo en ese auto, aquello fue larguísimo, más de 1 hora de viaje, entre pendientes, lomas, abismo, mar, lejísimo. Pero para sorpresa de nosotros, porque a veces nada más que creemos en lo que nuestra vista alcanza a ver, y ese fue uno de los mensajes que Dios dio a mi vida ahí, cuando llegamos allí, que nos interesamos por saber dónde había una iglesia. Dios ya nos tenía el pastor preparado frente a nosotros. No tuvimos que ir a la iglesia a buscarlo, porque allí estaba el pastor Samuel Nales. Samuel, inmediatamente que le comenzamos a compartir y a testificar del Evangelio de la Biblia, nos pidió pasar a un restaurantico que había allí, que si nosotros no teníamos a menos, pasar para allí a compartirle a él la palabra. Y así lo hicimos. Muy educadamente, cuando pasamos nos dijo, ¿ustedes desean comer algo? No, pastor, gracias. ¿Ustedes desean tomar algo? No, pastor, gracias. Estamos aquí para continuarle testificando del Evangelio de la Biblia. Aquello fue algo muy hermoso, porque este pastor reaccionó de la manera que no habíamos visto ni en las calles ni en las congregaciones, porque nos dijo, yo creo de todo corazón esta palabra que ustedes me están compartiendo. Este ha sido mi anhelo siempre, ir a las naciones a predicar el Evangelio, porque realmente yo me estoy dando cuenta de que las personas están viviendo una vida muy religiosa, que las personas no cambian. ¿Cómo yo puedo tener contacto con ustedes? ¿Cómo yo puedo seguir teniendo contacto con ustedes? Aquello fue muy maravilloso. Realmente me tomaba la mano. Yo me recuerdo que él comenzó a preguntarnos por el líder de Cuba, le hablamos del pastor Arnold, le hablamos de lo que estaba sucediendo en Cuba, porque en Granada ellos se interesan por saber de lo que sucede en Cuba. Granada fue una isla que nos demostró, por lo menos al pueblo de Cuba, que nos ama. Donde quiera que decíamos que yo era cubana, todo el mundo nos aceptaba. E incluso nos testificaron de que tienen muchos recuerdos, porque el aeropuerto de Granada fue construido con ayuda del pueblo cubano. Y entonces este pastor me da la mano y yo le comienzo a hablar del pastor Arnold y le digo, saco, yo en mi bolso traía la semillita de mostaza muy pequeñita, todavía las traigo aquí, porque no he ido todavía para mi provincia. Y le digo, mire, eso fue como esta semillita de mostaza que está aquí. Por cierto, él se llevó algunas. Y le dije, así fue ese pastor que Dios encontró en mi nación. Y hoy todos los municipios de nuestro país han sido alcanzados por el Evangelio.
porque empezó todo así muy pequeño a través de un hombre, pero ya ha sido alcanzada toda la nación. Aquel pastor se conmovió mucho y nos dijo que él estaba dispuesto a venir a Cuba y de ir a cualquier país del mundo a testificar del Evangelio. Entonces nos dio sus contactos, nos dio su correo. Aquí lo podemos ver con la amada Daniela, la hermana de México. Estábamos allí en una mesa primero, muy contentos. Cuando le explicamos qué significa el dedo, rápidamente él hizo así y puso su dedo también. En la mesa ya él lo está mostrando. Hay una foto donde estamos los tres en la mesa. Ya él mostró su dedo de acuerdo con un único evangelio, con el evangelio de la Biblia. Sucedió algo muy trascendental también allí en ese momento, y que fue que cuando yo me paro de la silla, él sintió darme un abrazo por la palabra que le estábamos compartiendo, pero yo también sentí en ese mismo momento darle un abrazo. Y hay una foto ahí que estamos bastante unidos, porque fue ese momento de alegría de saber de que él estaba también compartiendo esta gran verdad de Dios. Amado, de manera general podemos decirle que en Granada, para los hermanos que en próximas ocasiones puedan ir a Granada, si vamos nosotros de nuevo, gloria a Dios también. Si van otros hermanos, gloria a Dios también. Tener en cuenta las características de la geografía de Granada. Si fuera posible que nos acompañara un hombre también, porque no pudimos hacer más, porque en el horario nocturno apenas podíamos movernos. Y no podíamos tampoco llevar hombres a nuestra habitación, porque no conocemos cómo esto podía funcionar allí en el territorio. Entonces, esto también lo decimos para que sirva y en algo se pueda ayudar a esta nación. Tener el discernimiento profundo, porque es un país donde la mayor cantidad de personas quieren escuchar el Evangelio de la Biblia. Fueron muy pocas las personas que dijeron no puedo, porque iban apuradas, porque iban para el trabajo, pero la mayor cantidad de personas lo quieren escuchar. Pero es como para quedar bien con Dios. No es porque realmente sienten el deseo de dejar sus planes, de dejar sus propósitos, de dejar los objetivos por los cuales viven para servirle al Señor. Entonces hay que tener un profundo discernimiento para poder encontrar la tierra buena y ser guiado precisamente por Dios. Y en cuanto a la geografía también, porque las casas están en pendientes, en lomas, nos cansábamos mucho. Hay que salir muy temprano para poder abarcar la mayor cantidad de personas a la hora de testificarles, porque casi todos ellos andan en auto, no caminan, hay que irse a los mercados, a las capitales. Amén. Entonces, gloria a Dios por todo lo que ha hecho en la nación de Granada, y gracias a Él. Amén. Bendito Dios.